aplicación de eso. Bien, este es nuestro tema. Ok, se parece un poco con el tema clásico, que está bien sencillo y tiene el hola mundo por defecto, pero hay algunas diferencias y ese es el tema del código que les he mostrado hoy. Ok, voy a abrir ahora las definiciones de libros de estilo, los style books. Voy a hacer login. Ok, por ahora no tengo ningún libro de estilo, porque lo que pasa es, cuando creamos las definiciones, acá ya tenemos el valor principal, ya tenemos los valores por defecto. Entonces, si necesitamos crear un nuevo libro de estilo, es porque necesitamos cambiar a los valores por defecto. ¿Ok? Entonces, solamente creamos un libro de estilo en caso de cambio. ¿Ok? Libro de estilo customizado, voy a crear, y mira, acá tengo exactamente las categorías y variables que les ha mostrado ahorita. Y bien, para Color System, por ejemplo, en el tema tengo el header, y mira, acá en el header, en el componente CSS, utilicé para el background el color white, utilicé blanco en este caso, y no como light, por concepto. En algunos casos hace sentido utilizar el nombre real del color. Y bien, utilizando color white, que sí convierte a la variable en este archivo acá de globales. Hice un archivo solamente para hacer las declaraciones de manera dinámica, ¿ok? Para generar clases de color, de hover, de background, basados en un mapping que tenemos acá con todas esas definiciones, ¿ok? De color. Aquí. Colors. Esto viene desde el stylebook, ¿ok? Y registro estos valores en una variable SAS para que sea más fácil utilizar en el tema. Simplemente puedo utilizar así, igualito, ¿ok? Y bien, el header utiliza al background white y tiene los links por defecto en el proyecto utilizando al color primary. La definición creo que está en el archivo. Aquí los tamaños para tamaños de fuente utilizando la misma técnica, ¿ok? Y listo. Cuando hago un cambio en el primario, que se está utilizando acá, mira, si ves el color de este texto, hay aquí algún lugar que pone el color, ok, es un link, entonces el tag A está con el color primary, mira, ok, entonces si cambiamos esto acá de azul para decir que el primary es un rojo, como red, todo que está asignado como primary se cambia inmediatamente. Eso es muy bueno para el equipo de producción de contenido. ¿Ok? Entonces, puede utilizar eso no simplemente para algo como color, pero espacios, pero otras reglas, basta usar creatividad. ¿Ok? Y así funcionan básicamente los stylebooks. Les voy a enviar un link. Cristal, por favor, puedes enviar. Este link tiene más informaciones sobre estas definiciones de token, cómo ustedes pueden hacerlas de manera más asertiva. Pero miren que tenemos campos ya de color, con los colores, un selector de colores para ayudar y todo. Ok. Voy a poner la mejor color. Y ok, tenemos acá spacing, podemos definir los espacios. Entonces, variables que utilizamos para espacio. Voy a dar un ejemplo ahorita. Tenemos la variable del Bootstrap, por ejemplo, mt, margin top 5, es un valor específico. Este valor está definido acá. ¿Ok? Si cambio el 5 para 5 rem, se va a hacer más grande. ¿Ok? 3, el original, vuelve a ser 3. Simplemente por esta camada de stylebooks. ¿Ok? Ok. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los fragmentos. Esta es una de las fichas que nuestros clientes más gustan. Creo que porque ofrece una manera bien sencilla de editar los contenidos, simplemente poniendo el texto que quieres, a dónde se está siendo exhibido. Entonces, mucho sencillo. Y bien, puedes cambiar los textos, imágenes, otros aspectos de los componentes en el mismo lugar de exhibición. En algunos escenarios, la utilización no hace total sentido de los fragmentos, pero vamos a comprender estos motivos más adelante. Ahora sobre las particularidades de los fragmentos. El fragmento es compuesto por, déjame mostrarles, voy a
a la sección diseño, fragmentos de página. Ya tengo una colección vacía para el proyecto. Tenemos los fragmentos por defecto de Liferay que son buenos para referencia. ¿Ok? Hay muchos códigos de ejemplo que ustedes pueden mirar acá y tener ideas y ver cómo Liferay está haciendo más cosas. ¿Ok? Voy a crear un fragmento de test ahora solo para mostrarles. ¿Ok? Y el fragmento es compuesto por HTML, con FreeMarker, CSS, JavaScript y un archivo JSON para configuración. ¿Ok? Y bien, vamos a hablar sobre estos conceptos específicos de fragmento. Editables. Los editables son los responsables por esa funcionalidad de cambio de contenido en el lugar de exhibición. Entonces estoy viendo acá exactamente cómo el cliente va a ver y puedo simplemente hacer un clic en el texto y cambiarlo. ¿Okay? Esto es posible gracias a los editables. Voy a hacer algo bien sencillo acá, solo para mostrarles cómo funciona. ¿Okay? Entonces, voy a hacer un container bien sencillo. Voy a poner un H1, un título, y voy a poner hola. Tenemos acá un hola sin dinamicidad. Y para transformar eso en algo dinámico, podemos hacer de dos maneras. Por el data attribute, data life editable type. Primero es necesario decir el tipo de contenido, si es una imagen, un link, un HTML o un texto, o rich text, que es un texto formatado. Ok, Liferay ya pone un editor y todo, un editor visible. Ok, y vamos a poner texto, que es un título, entonces no hay otras cosas. Y bien, tengo el tipo y todos los editables necesitan también una ID única. ¿Ok? Y voy a poner la ID title. ¿Ok? Voy a hacer un otro ejemplo. Voy a poner un párrafo, así se dice. Y hay otra manera de hacer editables. Esta manera con data attribute es buena para cuando necesitamos tener control de cuál es el elemento editable. Necesito que sea un H1 exactamente, no un hijo, no un padre, exactamente este elemento. Entonces hago así. Pero hay cómo utilizar el propio elemento Liferay editable. Miren, que el editor de Liferay ayuda bastante con eso. Y bien, puedo poner igualito, un editable, rich text. Él ya me ayuda acá, ya poner rich text es más sencillo, no necesito poner todo eso. Y la ID, que es de descripción. Description. ¿Ok? Ok. Voy a cerrar el div. Tenemos acá un fragmento de test. Un tester, esto es test. Voy a añadir en la página. Acá, en el sidebar, tenemos nuestra categoría y nuestro fragmento. Tester. Ya tiene un container. Y basta que haga el clic y puedo cambiar el texto. ¿Ok? De la misma manera, el texto rico, que ahora podemos, como es un texto rico, podemos poner nueva línea, podemos hacer una edición, poner imágenes. Bien, es HTML, es un editor visible. Entonces pueden hacer lo que quieran. ¿Ok? Ok, voy a publicar. Y ahora que ya vimos los editables, vamos a hablar un poco de los configurables. Bien, los editables no son ideales para guardar informaciones de cambio de comportamiento del fragmento. Entonces, para configuraciones en el nivel del fragmento, podemos utilizar el JSON de configuración. Ese JSON se queda en el contexto de edición del fragmento, en esta, me olvidé cómo se llama esta cosita. En esta Una pestaña. pestaña, gracias, Cristal. Bien. Ok. Vamos a utilizar las configuraciones, ¿ok? Por ejemplo, voy a hacer una configuración acá, muy sencilla, para ocultar este párrafo, ¿ok? Párrafo, ¿ok? Bien. Tengo un ejemplo listo acá, voy a utilizar para que se quede más fácil para mí. Ok. Voy a poner solo una configuración, después les muestro esta otra. Y bien, acá tenemos esta estructura por defecto de Liferay, field sets, los campos, y acá un array con los campos. ¿Ok? Y acá ponemos todas las configuraciones o colecciones de configuración para exhibir en el fragmento.
voy a poner solamente una para mostrar o ocultar el párrafo por defecto. Vamos a ocultar, entonces show paragraph va a estar falso. Y para utilizar estas configuraciones, obtenemos el name desde el código HTML utilizando la variable configuration, punto el nombre de la configuración, show paragraph. Eso es un booleano, entonces no va a ser retornado como string, pero podemos hacer una condicional. Y acá funciona FreeMarker, pero es importante que sepan que es el FreeMarker con sintaxis alternativa. El sintaxis normal del FreeMarker es como la de HTML, pero en el contexto de fragmentos se cambian los símbolos de más grande que o más pequeño que por los colchetes. Y necesito que los amigos hispanohablantes me digan si está correcta esa palabra. ¿Esto se llama colchete en español? ¿Sí o no? Ayuden, por favor, Roberto. Sí, correcto. Sí, se llama. Sí, Sí, se llama así. Gracias. Bien, ok, voy a hacer un assign de FreeMarker. Assign, el nombre de la variable y el valor. Voy a hacer el assignment para la configurable, que se llama showParagraph. Assign showParagraph. Igual a configuration showParagraph. Podría utilizar acá también. Voy a hacer más sencillo. If configuration showParagraph, entra en el if. Si no, no entra y no muestra el párrafo. Por defecto está falso, entonces en el preview ya no lo vemos. ¿Okay? Voy a hacer el... Uy, ¿qué pasó? No es válida. ¿Qué pasa? No veo ni un error. Configuration. Ok, problemas técnicos. Mira la pestaña de configuración, Bruno. A ver si hay una cosa. Mostrar párrafo. Los campos. Parece listo. Si alguien ve algún error, por favor. Name, show paragraph, paragraph, label, mostrar párrafo, descripción, type, checkbox, default value false, fields, código, configuration, show paragraph. Está correcto. Ok, déjame. Ok, voy a borrar esta configuración. Voy a publicar con la configuración y quizás ahora no vamos a tener problemas. Ahora sí. Ok, ahora tenemos nuestro fragmento. Ya no muestra más el párrafo, pero ahora tenemos una configuración que se queda en el sidebar para mostrar o no mostrar el párrafo. ¿Ok? Entonces, una vez más, basta que utilicemos nuestra creatividad para utilizar esta herramienta. ¿Ok? Tenemos también en los fragments el concepto de repeatables. Esto no es un concepto por defecto, pero es algo que hacemos mucho en el contexto de consultoría. Es como un hack. No exactamente un hack, pero muy útil. Voy a mostrarles cómo hacer. Es básicamente, imaginen un escenario donde tenemos un fragmento de destaque con 3 columnas, o 2, o 4. Es lo que queremos hacer configurable, la cantidad de columnas. Podemos hacerlo a través de estas configurables. ¿Cómo? Mira. Voy a añadir más una configuración acá. Voy a sacar esta. Añadir una nueva configuración. Ahora una configuración del tipo select, ¿ok? Que va a generar un select con estas opciones específicas de 1 a 6, ¿ok? Y se llama cards count, la cantidad de cards, ¿ok? Voy a hacer la publicación para que no... Ahora sí, ahora está errado porque no tiene la variable. Pero antes no.
publicar. Ahora puedo volver. Tenemos la variable cards count. Y bien, podemos utilizar el list de FreeMarker para hacer repetición de estructuras. Voy a hacer algo bien sencillo acá, solo para mostrarles cómo utilizar eso, ¿ok? El list de FreeMarker, utilizando 1 a el máximo. ¿Cuál es el máximo? La variable que tenemos. Configuration.cards count. No es card, pero ok, es la cantidad de algo. Y eso viene como string, ¿sí? Entonces necesitamos convertir eso al number. ¿Ok? Y voy a cerrar el list. Es básicamente un for en este caso. Y ok. As y, claro. Y ok. Voy a cambiar aquí. 1. El valor por defecto, voy a decir que son 3 cards por defecto, ¿ok? Entonces, ok, ahora estoy convirtiendo en número y ya estoy utilizando acá. Mira, ya hay 3 olas. Pero recuerden que el título, el ID del fragmento, del editable, debe ser único. Ahora estoy generando a 3 IDs iguales, porque acá está viniendo 3, ¿ok? Voy a publicar. Ok, es que creo que es así. Voy a concatenar este i que viene acá de la interacción, empieza en 1, puede ser en 0 también. Y podemos utilizar eso para diferenciar el título que se está generando a través de esta estructura. Ok, ok, más una vez el mismo error. ¿Qué pasa? Ok. No puede estar vacío. Voy a hacer la misma cosa. Voy a guardar, abrir de nuevo con la variable. Gracias a Dios. Ok, mira, ahora tenemos hola, hola y hola, editables, los 3. Ok, si no tuviéramos cambiado el número específico, no funcionarían los otros 2, solamente el primero con el ID único. Ok, entonces para eso es posible hacer muchas cosas, como por ejemplo estructuras de cards que se quedan lado a lado y el cliente puede poner 2, 3, 4, 5, 6, como quieran. Ok. Bien, vamos a hablar un poco ahora sobre los web contents. Voy a intentar ser un poco más rápido. Ok, los web contents son conocidos también como journal articles, que es el nombre programático de esta feature. Entonces, cuando utilizamos servicios, siempre vemos este término, el journal article. Y bien, es una feature muy utilizada, pues permite que se desarrollen diferentes tipos de funcionalidades. Y la principal diferencia es ese contexto de definición, de edición de los datos, que es isolado, es aparte, como un CMS headless. Eso hace muchos sentidos para features que no necesariamente pertenecen a una página, como noticias. Una noticia no pertenece a una página de noticias. Ella existe y algunas páginas muestran una noticia entera, otras muestran un listado de noticias, pero ella no pertenece a una página específica. ¿Ok? Y bien, básicamente, los web contents permiten que se representen nuevas entidades en el portal. Liferay entrega toda una interfaz para que se haga el manejo de estos datos. ¿Ok? Bien, las estructuras son básicamente los data models. ¿Ok? Es la feature de web content que permite crear entidades con campos específicos. Basta que diga el tipo, el tipo del campo, texto, rich text, web content. Hay campos más ricos también. El label del campo para el usuario y el name, que es la clave programática para utilizarnos en los templates. ¿Ok? Es posible también con los web contents hacer campos repetibles. Repetibles los campos, no como en el ejemplo que tuvimos ahora en los fragmentos. Realmente los campos se quedan repetibles a la cantidad que quieran. ¿Ok? Bien, tenemos las plantillas de contenido web y ellas exhiben los datos de un web content. Es un detalle muy importante, ¿ok? Plantillas de web content exhiben un web content, ¿ok? Los widget templates es que exhiben a listados de assets Liferay y web content es un tipo de asset, ¿ok?
Entonces, en un escenario donde un template exhibe datos de diferentes estructuras, es aún más importante crear una padronización de nomenclatura de campos. ¿Ok? Vamos a hablar un poco más sobre nomenclaturas más adelante. Ahora sobre los widget templates. Bien, hay portales específicos que pueden leer a tipos de asset de Liferay específicos, web contents, documentos, publicaciones de blog, y para listar los web contents, creamos un widget template del tipo publicador de contenidos. Este es el portlet más utilizado para hacer listado de web contents, el publicador de contenidos web. Él recibe a un widget template y en este widget template yo puedo decir cómo quiero mostrar mis contenidos. Si quiero hacer un slider, si quiero mostrarlos en cards, como quiera. ¿Ok? Y bien, los web contents son asset entries. Las instancias de web contents son asset entries. Es decir, que hay servicios, portlets y otras features de Liferay que interactúan con los web contents. Os listando, exhibiendo un entero y otros escenarios. ¿Ok? Ok, ahora vamos a hacer un poco más de código, algunos códigos sencillos, pero un poco más visuales, más reales. ¿Ok? Un mini proyecto. Hice un diseño de bajísima fidelidad, ¿ok? Hice en Google Slides, lo hice en Figma. Entonces, solo para que sepan más o menos lo que vamos a ejecutar hoy. Entonces, vamos a tener un sitio bien sencillo con un header que ya tenemos, ¿ok? Ya está aquí. Un footer que también ya tenemos, ¿ok? Vamos a poner un banner principal. Mostrar noticias recientes en cards. Hacer una sección para mostrar números de la empresa y otra sección para contacto. ¿Ok? Hay otra página también para el listado de noticias, donde podemos ver todas las noticias. Y hay también una página para exhibir una noticia entera. ¿Ok? Disculpen. Muy bien. Ok. Vamos a mirar a qué componentes podemos desarrollar a partir de estas pantallas. ¿Ok? Tenemos acá un header con dos navegaciones, ¿sí? Ya hablé todas esas secciones, voy a ser más específico. Antes de empezamos el desarrollo, voy a hablar algunos puntos de atención en la creación de estos componentes, ¿ok? Primero, nomenclaturas. Es muy importante que hagamos nuestros fragmentos, nuestros web content templates, nuestros web content structures, que son los tipos de datos, las entidades del sistema. Es muy importante tener nomenclaturas claras para el cliente. En los templates, la nomenclatura debe mostrar el propósito y en el widget template igual. Y la estructura, el nombre, debe estar relacionado a lo que es la feature. Entonces, imagina la feature noticias. Imagina que en la feature noticias vamos a utilizar los web contents. No hace sentido hacer con fragmento. Vamos a utilizar la estructura para crear la entidad noticia y la feature se llama noticias. Pero es un error muy común en proyectos que se críe la estructura con el nombre noticias. Pero esto no está adecuado. Porque esta estructura no son noticias. Esta estructura muestra una noticia. Entonces, este pequeño detalle va a ayudar al cliente a entender lo que él está haciendo. Y claro, los desarrolladores también. Cuando vemos algo en el plural, imaginamos un objeto, un array y algo con más cosas. ¿Ok? Pero para semántica es importante mantener los nombres padronizados. ¿Ok? Entonces, imagina que para noticias íbamos a tener una estructura noticia con campos título, contenido, imagen. ¿Ok? Un template para la noticia completa con el mismo nombre. Y un template específico para la noticia en card, ¿ok? Y un widget template que va a ser consumido por el Asset Publisher con el nombre Noticias en Cards, ¿ok? Eso claramente puede ser desarrollado con los web contents. Y bien, hay por ejemplo un otro aquí de preguntas frecuentes. Entonces imaginen como un acordeón de preguntas frecuentes, a donde tenemos un campo de estructura. Y mira, esto está en plural.
esta estructura está en plural. ¿Por qué? Porque cuando yo creo un web content del tipo preguntas frecuentes, yo puedo poner varias preguntas frecuentes en el mismo contenido web. Entonces, probablemente este contenido web, ¿cómo se llamaría? Se llamaría preguntas frecuentes de la página tal. ¿Okay? Esa es la idea. Porque de esta manera el cliente sabe cuál es el contenido web, porque hay un título de metadato, que no es el título que va a ser visto por el usuario, pero un título para organización interna. Se llama preguntas frecuentes de la página específica. Y bien, la estructura tiene un agrupador para pregunta, y este agrupador es repetible, y dentro de este agrupador repetible pongo los campos título y contenido, que son los que necesitamos para preguntas frecuentes. La pregunta, que es el título, y el contenido, que es la respuesta. ¿Ok? Entonces, como es repetible, este template muestra a un web content, y un web content tiene muchas preguntas. Entonces, lo que hago básicamente es hacer un listado de los siblings de este agrupador en el contexto de firmar, que utilizo el list, y puedo obtener. Estoy mostrando estos dos ejemplos solo para que sepan que hay una diferencia muy importante en cómo hacemos las nomenclaturas de estructuras, templates y otras entidades en Liferay. ¿Okay? Otro concepto muy importante es de reutilización. Hablé en el inicio de la presentación, pero es muy importante porque estamos hablando de Liferay. Liferay ya entrega por defecto cosas reutilizables, entonces no hace sentido que empecemos el desarrollo poniendo componentes extremadamente específicos. En algunos casos, claro, es necesario, pero siempre que podemos tener una visión macro del proyecto y los componentes, siempre que es posible, mirar más al propósito visual y menos al propósito específico de los componentes. ¿Qué quiero decir con eso? Mira, por ejemplo, imagina ese componente acá que tiene como 3 columnas, ¿sí? Un icono, vamos a imaginar que era una imagen, ¿okay? Para ser más sencillo acá. Hay un título y una descripción. Eso es utilizado en la homepage. Imagina cómo conozca la empresa. Son datos para que conozca los principales servicios de esta empresa. Y en una otra página que no tiene nada que ver con esta página, hay algo igualito. Imagina que si no tenemos una visión macro del proyecto, vamos a empezar por el homepage, el líder del proyecto, vamos a empezar, el team va a ser este componente, tal, tenemos 5 componentes, y bien, son 5 componentes en la página, y si no tenemos la visión macro, olvidamos de este componentecito que podría ya estar listo en la primera sprint, porque es igual a otro. Entonces, siempre que es posible, mirar al propósito visual y menos al específico. Entonces, nomenclaturar sus componentes, como por ejemplo, cards genéricos y no cards con un uso específico. ¿Ok? Eso para el usuario de publicación, imagina que el usuario está creando una página y él tiene un sidebar de Liferay con varios componentes. Si estos nombres de componentes son muy específicos, el usuario no va a poner algo específico. Si él está en otra página, no voy a poner cards de información de la compañía, porque eso es para información de la compañía. Pero si nombro el card genérico, el mínimo que el publicador va a hacer es hacer un test. Vamos a ver qué es eso. ¿Okay? Entonces son pequeños detalles que nosotros percibimos acá en consultoría que cambian mucho la manera que los clientes ven nuestra aplicación y nuestros entregables. ¿Okay? Entonces, igual es muy diferente, es muy importante tener en cuenta lo que se está haciendo hecho y lo que se va a hacer por el restante del equipo. Por esa misma razón. ¿Ok? Entonces, este mismo ejemplo, tenemos acá botones. Mira, botones, acá tenemos un otro botón. ¿Por qué no hacer como un fragmento botón configurable que puede cambiar color? Ya tenemos los stylebooks para ayudar en esta parte de color. Entonces, se queda mucho más fácil, porque mira, voy a empezar a hacer eso, hice eso como algo genérico, porque ya vi que hay algo más adelante, y cuando el otro developer va a iniciar ese feature, él ya sabe que hay un botón configurable, entonces va a hacer solamente la parte de texto, y el botón está listo. ¿Ok? Un otro punto es la organización de las carpetas de web content, es un otro punto de atención muy válido. Ya vi muchas veces carpetas de web content con muchos web content sin organización y es igualito a su carpeta de su computadora. Tu área de trabajo, tu desktop,
si pones todos los downloads en el desktop, se queda una locura, ¿ok? Entonces recomendamos esta jerarquía de página, la estructura, el tipo del dato y finalmente el contenido. Entonces, por ejemplo, noticias no pertenece a ninguna página, entonces no hace sentido ponerla en una carpeta para una página. Entonces pongo una carpeta de noticias y en esta carpeta pongo los contenidos de noticias. Y quizás si tengo noticias específicas de momentos específicos, quizás noticias temporarias, puedo poner una carpeta para eso, para mantener mi organización. Y eso se queda para el cliente escoger cómo hacer. ¿Okay? Algunos puntos relacionados a SEO. Voy a hablar de eso durante el desarrollo de los componentes. ¿Okay? Ahora vamos a iniciar nuestro mini proyecto. ¿Okay? Ya tengo los códigos listos para que no utilicemos mucho tiempo, pero ok. Vamos a iniciar. Ok, banner principal. Primero vamos a dejar el header igual, ok. Mira, tenemos dos navegaciones en el header, una navegación de arriba y una navegación principal, ok, y el logotipo. El logotipo está siendo consumido, el logotipo del proyecto, entonces basta que cambiemos las páginas del sitio web, la configuración de todas las páginas públicas. Ups, el logotipo. Voy a hacer el cambio, ya tengo el logo. Hice un logotipocito para nuestro proyecto. Y bien, el tema look, hice dos configurables para mostrar un no breadcrumb o añadir un espacio antes de los contenidos, pero ahora lo vamos a utilizar. Voy a guardar. Y, ok, tenemos ya esta opción acá. Y bien, cuando añadí este portlet acá por el tema, Liferay me entregó un portlet de navigation y viene por defecto, con las configuraciones por defecto, utilizando la jerarquía de páginas y el template, la plantilla específica de Liferay, las nativas de Liferay. Podemos hacer nuestra plantilla o simplemente añadir nuevos items a estos menús. ¿Okay? Entonces puedo crear una navegación nueva, navegación principal, ¿okay? Voy a añadir un nuevo elemento que puede ser una página existente. Voy a poner la homepage y voy a poner una URL solo para que tengamos más items. Contáctanos. Voy a poner Google. Y una otra ayuda. Mira, tengo una definición de menú que está separada de la jerarquía de páginas. ¿Ok? Y cuando tengo un portlet de navigation, puedo irme a las configuraciones y cambiar cuál es el menú que estoy utilizando. ¿Ok? Y ahora viene el menú que quiero. Y puedo poner una plantilla customizada o utilizar las por defecto de Liferay. Voy a utilizar una sencilla, bien sencilla de Liferay, solo para cambiar un poquito el estilo. ¿Ok? Y aquí tenemos los menús. Este va a Google, ¿ok? Es Google a la homepage solamente. Ok, vamos a iniciar ahora el primer componente que es el banner principal. Amigos, vamos a pensar juntos. ¿Ok? Banner principal. Esto es un banner solamente, va a tener un texto, imagina que una descripción abajo y un botón de acción principal. ¿Cómo vamos a desarrollar eso? ¿Web contents o fragmentos? Voy a responder, fragmentos. ¿Ok? ¿Por qué? Los web contents, claro, funcionaría también. Es posible hacer casi todo con web contents, pero en este caso es solamente un banner, algo sencillo, algo que el cliente, si pudiera clicar en la imagen, clicar en el título y hacer un cambio muy rápido, es mejor, ¿sí? Entonces vamos a hacer este banner principal como fragmento, ¿ok? Ok, vamos. Voy a poner los códigos de referencia aquí abajo y voy a crear nuestro nuevo fragmento. ¿Ok? Que se llama banner principal. ¿Ok? Banner principal. Ya tengo el código. Voy a poner ya listo y les explico cómo funciona. ¿Ok? Ok. Fragmento, un minuto, por favor. Ok, fragmentos. Ok.
Bien, tengo una estructura HTML bien sencilla, ¿ok? Un destaque principal, un container, algunas clases CSS específicas. Voy a poner luego los estilos también, que son también sencillos igual, ¿ok? Y mira, tenemos un configurable para el título, un configurable para la descripción y uno configurable, no configurable, un editable para el botón. Y este editable del tipo link, ¿ok? En este caso, voy a poner configurables. Ustedes ya saben cómo hacerlo. Entonces, voy solamente a crear el banner principal. Se queda muy claro la sintaxis. ¿Ok? Si tienen dudas, por favor, interrumpan ahora. Y mira, banner principal. Aquí está. Voy a eliminar este otro feo. Ok. Banner principal. Utilizamos una otra definición acá. Miren, que es la de background. Es un editable diferente. Les dice que tenemos dos tipos, pero son casi tres. El tercer es este aquí específico para background images, porque es una interacción muy diferente. Él no crea como una configurable o algún campo para que pongas el background, porque el background es el background, no es un componentecito. Entonces hay una diferenciación en eso. Claro, podríamos hacer también una configuración del tipo string y poner el URL de la imagen. Funcionaría igual. ¿Ok? Pero para hacer algo más editable, más sencillo, utilizamos esto acá. Y mira, lo que hace es que cuando hago un clic, toda esta parte se queda como clicable y puedo cambiar la imagen. Entonces, cuando vengo acá, puedo poner una imagen específico. ¿Ok? Añado y mira, inmediatamente ya está listo nuestro componente. Y un detalle importante, estoy utilizando en mi componente el botón nativo. Es el botón primario que utiliza la definición de colores del stylebook. Entonces, si yo cambio la flor primaria, ese botón se va a cambiar al mismo momento. ¿Ok? Y acá la misma cosa. Vamos a poner lo que queramos. ¿Ok? Listo, ya tenemos un componente. Vamos para el próximo, que es... vamos a hacer noticias ahora, porque es un poco más complejo, es un escenario muy común en todos los clientes. Creo que les va a ayudar. Ok, noticias. Tenemos un lugar para mostrar noticias recientes en la home, una sesión. Tenemos la noticia que necesita existir independiente de las páginas, como Web Content Structure. Y tenemos otras estructuras de exhibición de todas las noticias, con paginación y todo. Y tenemos una página para mostrar la noticia completa. Ok, vamos a hacer eso ahora. ¿Cómo podemos hacerlo? Bien, contenido web, claro. Primero vamos a hacer la estructura noticia. ¿Sí? Ya tengo aquí los campos. Para que hagamos más rápido, voy a crear la estructura que se llama noticia. Un punto importante antes de que empiece. Liferay genera automáticamente a keys randómicas, ¿ok? Para los web contents, para las estructuras, los templates, los widget templates, y muchas veces necesitamos obtener estas keys de manera programática. Y tener IDs volátiles es pésimo, porque no podemos poner el ID volátil en el código. Pero cuando tenemos keys previsibles, podemos utilizarlas. Y bien, voy a activar una opción que recomiendo a todos en Liferay, que es para hacer para deshabilitar la generación automática de estos contenidos. ¿Ok? Voy a abrir contenido web, administración, y aquí está la configuración. Generar automáticamente una clave de estructura. Selecciona esta opción si las claves de estructura siempre deben generarse automáticamente. No quiero automáticamente. Tampoco las de plantilla, porque me gustaría tener nombres programáticos específicos y previsibles. Voy a hacer este mismo cambio, el cambio de este mismo tipo para las listas, para la asignación de datos dinámicos, que es como funciona el widget, los widget templates. Y voy a hacer igual, no generar automáticamente claves de estructura, tampoco de plantilla. ¿Ok? ¿Listo? Guardé los datos. Ahora mira, cuando estoy haciendo la creación de un web content, no tengo más datos. Ok, voy a recargar y mire, ahora
puedo poner un identificador para mi estructura. No más va a ser una ID que no sé cuál es. Puedo poner, es noticia. ¿Ok? O sea, hay un nombre previsible. Se llama noticia. ¿Ok? Voy a poner el JSON que ya tengo acá para que ya se creen los campos, que son básicamente los campos título. ¿Ok? Y el campo, ya está con el nombre title. ¿Ok? El nombre programático para obtenernos en la plantilla y el contenido, que es el contenido con la variable content. Bien, ahora déjame ver. Uy, lenguaje, el idioma. Espera. Voy a convertir todos los HTML a español. Ahora sí. Ok. Ahora sí. Noticia. Ok, guardar. Ok. Es que iba copiado de un otro proyecto en portugués y este proyecto que hice para ahora es solamente en español, entonces la que se quedó como, no tengo esta lenguaje acá. Ok. Bien. Creé el contenido, la estructura, y ahora ya existe la entidad noticia. Entonces puedo crear una nueva noticia singular. ¿Ok? Una noticia. Entonces, tenemos la interfaz de Life, puse un campo rich text, entonces podemos poner rich text. Y bien, vamos a hacer, ahora que ya tenemos las noticias, vamos a hacer las otras cosas, las estructuras, las plantillas. ¿Ok? Primero vamos a hacer la plantilla de la noticia completa. ¿Ok? Entonces, una nueva plantilla que se llama noticia para el usuario, entonces con acento, con todo, y el nombre problemático, noticia. Solamente noticia porque es la noticia entera. ¿Ok? Ok, voy a poner el código que ya tengo acá. Content template, noticia, bien sencillo, para que no se quede difícil de comprender. Entonces tenemos acá, voy a generar el URL. Necesitamos URL, ya estamos en la noticia. Ok. Bien, se muestra la imagen de la noticia y mira, hay variables, ok, que Life pone para que utilicemos la estructura de manera más sencilla. Basta que hagamos la asociación de la estructura. ¿Ok? Noticia, automáticamente se disponibilizan los campos. Eso ayuda mucho. Solamente hacemos un clic y Life ya pone los datos basados en los campos que hemos creado. ¿Ok? Y bien, tenemos aquí un campo para title, un campo para contenido. No hay mucho detalle acá. Voy a guardar. Noticia. Ya existe un template, una plantilla para mostrar noticia. ¿Ok? Necesitamos una plantilla más, que es para mostrar noticia, pero de una manera diferente. ¿Y quién muestra web contents? Un web content siempre es un web content template. ¿Ok? ¿Y quién muestra listados de web contents? Son los widget templates. ¿Ok? Los portlets de Asset Publisher utilizando widget templates. ¿Ok? ¿Cómo es el código del widget template? Básicamente, el código del widget template debe tener la interacción del listado de entries, que es como Life entrega a los items, como una variable entries, y podemos hacer la interacción con un list, ¿ok? Entries as entry, ¿ok? Entonces, mira, voy a hacer ahora una plantilla de interfaz de la aplicación, que es como se llaman los widget templates en español, un poco diferente. Pero, ok, voy a crear ahora una plantilla de publicador de contenidos, ¿ok? Que es el portal que puede listar web contents. Y vamos a llamar eso de noticias en cards, ¿sí? Porque este es el propósito visual. Vamos a mostrar noticias en cards. Y mira, podemos utilizar la misma cosa en la página de listado de noticias, porque el Portlet Asset Publisher tiene una configuración a donde podemos añadir paginación o no, o podemos limitar la cantidad de items. Entonces, mira, imagina que aquí tenemos un Asset Publisher limitado a 4, utilizando las plantillas de card, de noticia en card,
Y acá tenemos un otro asset publisher con 8 por página, una paginación activa. Ya hay una paginación activa de Liferay. Y bien, y para también la página de visualización ya hemos creado el template de web content. ¿Ok? Bien, vamos a regresar al desarrollo. Nueva plantilla de publicador de contenidos. Aquí está el código. Voy a llamar de noticias en cards, ¿ok? Porque es el propósito visual. Y mira, acá tenemos una entry, ¿ok? Y la entry es un asset entry de Liferay. Ustedes pueden mirar a la clase asset entry y ver lo que pueden hacer. Desde aquí ya podemos obtener el título del web content con el get title. Entonces, ya podríamos hacer como en nuestro widget template, ya podríamos hacer acá un list de las entries, así como estamos haciendo, y ya podemos poner como ups, ok, aquí está. Déjame cerrar esta otra pantalla. Solo un minuto. Ok, podemos poner el código del item acá como un card para la noticia. Pero mira, ya tenemos los templates de web content para este propósito. Ya tenemos los templates para mostrar un web content. Nosotros en consultoría, hasta el año anterior, siempre hacíamos de esta manera. Poníamos acá todo y utilizábamos servicios de Liferay, que son buenos, que funcionan muy bien, para obtener los datos de los campos. Pero esto generaba una complejidad muy grande, utilizar Saxpath util, porque estos datos están guardados en XML, entonces no es tan sencillo. Y bien, tenemos el contexto de Web Content Template con las variables en el sidebar. Para nosotros hacemos un clic y ya tenerlas. Entonces, es mucho más fácil hacer de una u otra manera. Liferay tiene es un macro premarket, ¿ok? Ese macro, Liferay Journal Article, él muestra un journal article, un web content, y usted puede decir el template, ¿ok? Y mira, ahora tenemos templates con nombres. Antes teníamos que hacer como una ID volátil y todas las veces que había una implementación nueva, debemos cambiar el número acá. Eso es terrible, muy feo. Pero con el número, la key programática, está lindo. Y bien, obtuve el asset renderer y el artículo, porque así pide este macro específico, y él va a retornar exactamente el template del item. Entonces, si el template tiene un card con, con la noticia, vamos a tener un card acá igualito, va a ser renderizado al final de la misma manera. ¿Okay? Entonces, ahora estamos haciendo así. Voy a publicar este template y voy a mostrarles cómo él va a recibir nuestra noticia. Aún estoy en el contexto de edición, no publiqué, por eso que la página está así aún. Eso es muy interesante para el equipo de producción de contenido, porque puedes hacer estos cambios sin publicar. ¿Ok? Mira, no es fragmento, es un widget template. Entonces vamos a utilizar el ported de publicador de contenidos. Ok, como les dije, es un ported configurable. Voy a poner acá un contenedor, un container nativo de Liferay que me ayuda a poner las cosas más organizadas en la página. Una margencita, una distancia. Y mira, voy a configurar el Asset Publisher para utilizar la estructura noticia y el template noticias en cards, que aún no está en cards. Estamos utilizando la plantilla de noticia completa para el item. Pero ya va a funcionar, ¿ok? Tenemos la plantilla de noticias en cards. Voy a decir que quiero 4, ¿ok? Porque es el destaque de la página inicial. ¿Ok? Y bien, puedo hacer la selección de contenidos basado en una selección dinámica o manual. Puedo decir exactamente cuáles noticias quiero seleccionar acá. Entonces, si el cliente necesita algo bien específico, puede ser así. Puede ser, estos datos pueden venir de una colección, que es un otro concepto muy interesante y bien sencillo. Entonces, recomiendo que ustedes lean acerca de este tema. ¿Ok? Y bien, vamos a utilizar la selección dinámica. Y voy a poner
el tipo de contenido, artículo de contenido web, noticia. Entonces ahora vamos a listar solamente artículos de contenido web del tipo noticia. Podemos hacer filtros y categoría y todo, esto permite el Asset Publisher, pero está suficiente para nuestro test. ¿Ok? Ok, no hay noticias. Detalle importante, no creé ninguna noticia. Voy a crear ahora mismo. ¿Ok? Vamos. Voy a hacer la carpeta noticias, muy importante. Ups. Para que no, el proyecto no se quede una mala organización. Noticias, que es la carpeta donde vamos a ver todas. Y podemos crear una nueva noticia. Teste de noticia. Bien, miren que tenemos dos campos de título. Para noticia es común que utilicemos el campo principal del título del contenido web. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué en consultoría utilizamos un subcampo título en vez de utilizar el título del contenido? Es porque ese es como el título que el usuario va a ver, el usuario final, y ese es un título que para noticias creo que a menudo va a ser igual, pero el usuario publicador tiene la posibilidad de poner anotaciones para su organización. Imagina, es temporaria. Entonces, puedo poner que la noticia es temporaria, solo para una anotación, para que se quede fácil de visualizar en el contexto de carpetas de documentos, de contenidos web. Y bien, tengo una noticia, voy a poner el Lorem Ipsum muchas veces. ¿Ok? Y bien, tenemos una noticia que en la carpeta hay una nomenclatura para organización y cuando vamos a ver la noticia, no hay esta carpeta. Mira, hay la noticia. No seleccioné la plantilla. Estoy utilizando una plantilla por defecto de Liferay. Ahora sí voy a utilizar la plantilla que hemos creado ahora. ¿Okay? Número de elementos, 4. Y guardar. Ahora sí. Ahora sí, error. Ok, no hice una condicional para los casos en que no hay imagen. Esto es muy sencillo, no voy a hacer ese escenario ahora. Es muy, muy simple. Recomiendo que ustedes siempre lo hagan, pero voy simplemente a añadir una imagen a la noticia para que no tengamos ese error ni tampoco necesitemos tratarlo. ¿Ok? No puse el campo. No hay campo, no hay campo. Voy a poner. Ahora sí. Hay noticia. Voy a poner un campo para imagen del tipo imagen. ¿Ok? Se llama imagen y el nombre es image. Listo. Voy a abrir el contenido de nuevo para que Liferay, para que pueda poner la imagen. ¿Ok? Voy a seleccionar esta de Bitcoin, dinero. Y mira, hay también descripción de la imagen. Acá está del artículo, creo que hay una mala traducción, pero esto es, en inglés, es image description. Es como el alt text de la imagen. Liferay, siempre que usted utiliza un campo de imagen, Liferay pone obligatoriamente un campo de descripción de la imagen. ¿Por qué? Porque eso es importante, es obligatorio. Si no estamos poniendo alt text en nuestras imágenes, estamos haciendo malo, ¿ok? Debemos poner. Por eso Liferay siempre pone, no hay como decir, no ponga este campo que no quiero utilizar, no a este escenario, ¿ok? Siempre es necesario poner alt text en las imágenes. Voy a publicar esta noticia y ahora espero. Ok, voy a cambiar. Ya tenemos, es que no había publicado la página. Mira, este es el template de noticia entera, ¿ok? Entonces está mostrando como una noticia entera. Esta es ideal para la página que muestra la noticia entera. Ahora voy a hacer el template que necesitamos para mostrar en cards, ¿ok? Que ese escenario es el escenario que necesitamos acá. Pero solo me gustaría mostrarles que funciona para cualquier template, ¿ok? Entonces, bien, voy a crear el template específico ahora para noticia en card. ¿Ok? Noticia card, mejor. El card de noticia. Es un template de la estructura noticia. Un detalle importante, muy válido. Hay muchos proyectos que tienen muchos tipos de datos iguales, similares.
como imagina, noticias y blog posts y publicaciones del equipo específico. Son todas noticias. Hay un cambio de cómo el usuario ve esa información, pero son todas noticias. Entonces son todos web contents. Entonces podemos hacer un card genérico. No necesitamos asignar una estructura al template. ¿Ok? Pero en ese escenario hace sentido, es noticia, ¿no? Solo tenemos una. Entonces, para hacer algo genérico es muy importante tener una padronización de los names de los campos, ¿ok? Porque imagina, estoy haciendo un template que consume las variables title, description, image, y si tengo un otro contenido, una otra estructura con nombres diferentes, error free market, ¿ok? Entonces, si va a utilizar estructuras genéricas, hay que tener una padronización de nomenclaturas. En realidad, no es solamente si vas a utilizar eso. Nomenclaturas buenas y fuertes son una práctica muy buena y les digo eso por experiencia propia. Porque especialmente en Liferay, donde el manejo de contenido se queda concentrado en la misma plataforma. ¿Ok? Bien, voy a copiar el código de noticia en card, que es súper sencillo también. ¿Ok? Liferay entrega en el web content, como les he mostrado antes, las variables. Entonces, mucho más fácil que hacer en el widget template, utilizando saxpath.to, que no es buena, no es sencillo, es bueno, no es sencillo. Ok, tenemos un card, hice la definición de ese card en el tema, es importante que sepan, ok, está en el tema, en nuestra jerarquía de SAS. Y bien, tenemos los campos de imagen y el contenido de la noticia dentro del card. Es una definición que ya existe, así como cualquier componente que ustedes desarrollen. ¿Okay? Y voy a poner un nombre programático, claro, para esta estructura, para este template, para que pueda utilizar en nuestro widget template de manera fácil. Entonces, Bruno, la variable URL que definiste, ¿para qué lo utilizas? Voy a mostrar ahorita. Es para exhibir la noticia entera. Aquí, en este ejemplo, para que se quede más sencillo, creé la URL con mis manos, como obtuve la URL inicial del Liferay, como hasta el .com del sitio. Añadí un barra, que es como Liferay obtiene friendly URLs, y puse el URL title, que es una variable reservada de free market en el contexto de web content. Hagan una búsqueda después en Google, que hay varias de estas variables, ¿ok? Es muy válido. Aquí tiene un listado, por ejemplo, porque ya puedes obtener el título del artículo, porque estás en un contexto del web content. Entonces no tienes más aquello contexto fuera del asset entry. Esas variables garantizan que tengamos el acceso a esas informaciones importantes para el web content, pero que no están exactamente en el journal article, pero en el asset entry, que es como el journal article como hereda el asset entry, algo así. Estoy errado de cristal, por favor. Ok. Ok. Noticia card. No hay misterio, solamente variables. Get data es como Liferay hace, por defecto. Él ya nos ayuda mostrando cuando hacemos el clic. Noticia, no fácil. ¿Por qué puse fácil? Es card. Es fácil, no es card. Ok. Voy a guardar y ahora tenemos noticia en card. Lindo, perfecto. Vamos a utilizar ahora el card en nuestra plantilla de interfaz de la aplicación. ¿Ok? Noticia card. ¿Listo? Voy a guardar. Volver a Liferay. Ay, Dios. Déjame ver mis pantallas. Mis pestañas. Siempre olvido esta palabra. Ok, déjame sacar eso de aquí. Ok. Ok, es plantillas de interfaz de la aplicación, noticias en cards, ya puse noticia en card, y ahora en la homepage, ahora sí tenemos un card, ahora sí. Pero ya estamos poniendo una página específica, ¿sí? La página que debería visualizar, pero aún no hemos creado la página de visualización. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a revisar rápidamente lo que hicimos. ¿Ok? Tenemos ahora un widget template que hace a la creación de columnas
basada en la cantidad de entries retornadas por el Asset Publisher. ¿Ok? Tenemos una plantilla que exhibe el structure noticia entera y que exhibe la noticia en card. Tenemos estas entregables. ¿Ok? Ahora vamos a utilizar en los contextos específicos. ¿Ok? Ya tengo acá la noticia. Voy a hacer una organización mejor. ¿Ok? Voy a copiar las noticias para que tengamos más. Ok. Voy a cambiar algunas imágenes para que se quede más bonito. Ok. Otra. Ok. Más dos solamente. Añadir, publicar y ok. Esta ya es la misma. Okay. Ahora sí, un poco más bonito. Vamos a organizar. Voy a mostrarles cómo estamos haciendo para poner las cosas en las páginas. Podemos hacer como fragmentos para las secciones de la página, si tenemos una definición genérica, pero podemos lograr a esta misma definición, que tenemos más o menos en nuestro prototipo visual de bajísima fidelidad. Tenemos el contenedor, Liferay, ¿ok? Que es un container Bootstrap, que puede ser fluido, el container fluid, o el ancho fijo, que es el container puro, que se va a igualar al max width definido por Bootstrap y definido en nuestro tema también. ¿Okay? Y puede ser definido en un configurable de Stylebook también. ¿Ok? Ok. Lo que hacemos es, ponemos un contenedor para hacer el background y un contenedor para poner el contenido. ¿Por qué? Porque queremos una cosa más distribuida. Voy a poner un background acá. Recuerden que puse las variables en el tema. Esas variables vienen acá. Eso es muy bueno porque podemos poner colores del proyecto en el contexto de fragmentos. Entonces, backgrounds del proyecto específicos puedo utilizar sin problemas en este lugar. ¿Ok? Y bien, tenemos un contenedor dentro y este es lo que utilizamos para los espacios. Eso hace sentido. Mira, un container fuera para las definiciones de fuera y un container dentro para la parte que se necesita estar ubicada en el centro del sitio. ¿Ok? Y bien, pongo un relleno superior que es el padding, un padding top de 6, ups, mucho, 5, otro también de 6, y voy a poner acá el componente básico del título, ¿okay? Que es nativo de Liferay, pero podemos desarrollar un título específico si tenemos títulos de sección parecidos en diferentes escenarios. ¿Ok? Voy a poner una imagen inferior en este título para que se quede con una distancia. Voy a poner centralizado a través de los estilos nativos también, o sea, sin código. Y bien, acá tenemos las últimas noticias. ¿Noticias en español tiene acento o no? ¿Alguien puede decir? No, en español no se ¿No? acentúa. Ok, gracias. Es que las vocales son fuertes, solitas. Ok, noticias. Bien, últimas noticias. Bien, ahora sí tenemos una sección un poco mejor, ¿sí? Bien, vamos ahora a crear, ahora que ya tenemos listo el template de noticia completa, vamos a crear la página de visualización. ¿Cómo funciona eso en Liferay? Tenemos las plantillas de página, ¿ok? Las plantillas de página de visualización, que es exactamente la plantilla, la página que puede visualizar algo basado en lo que está en el URL, ¿okay? En la URL, el URL title, que se define en el web content. ¿Ok? Entonces voy a crear una nueva página para noticia. Noticia. ¿Cuál es el tipo de contenido asignado? Artículo de contenido web del tipo noticia. Guardar. ¿Ok? Ahora tengo la página para hacer estas definiciones.
Voy a poner mi contenedor, ¿ok? De ancho fijo. Voy a cambiar una configuración de tema que hice para añadir un espacio en el top de la página. ¿Ok? Add space before content. Listo, añade un espacito. Y bien, tenemos este fragmento nativo que hace exactamente la visualización de la noticia de un artículo web, de un contenido web, basado en cuál es el template por defecto. ¿Ok? Añadimos el noticia completa por defecto, entonces él va a mostrar la noticia utilizando este template. ¿Ok? Voy a definirla como por defecto, esta es la principal para noticias. Y mira, ahora automáticamente Liferay reconoce ese friendly URL y exhibe la noticia. Hoy no necesita container acá porque hice un layout que no necesita. Okay. Ahora sí. Ahora sí, mucho mejor. Y no necesita espacio tampoco. Ok. La misma. Tranquilo. Guardar. Y listo. Página de visualización de noticia. Entonces ahora tenemos. Oye, ya tenemos un sitio, ¿sí? Tenemos algo visual aquí. Últimas noticias. Tenemos el card. No hice el card clicable. Disculpen, solamente este link. Y bien, puedo abrir la noticia y mostrar exactamente en el contexto que quiero. ¿Ok? Muy bien. Vamos a regresar al slide y vamos a desarrollar ahora otras cosas específicas. Ok, noticias. Aún falta el listado de noticias, de todas las noticias. Ok, vamos a hacerlo ahora. Voy a crear la página para que sea la página noticias. Ok. Página pública, en blanco, noticia. Ok, voy a añadir a la navegación principal. Muy bien, Liferay ya hace automáticamente. Ok, creé una nueva página y en esta página vamos a tener lo que ustedes ya imaginan que es un asset publisher, que es lo que muestra los contenidos web en listado. Entonces, un publicador de contenidos ya está utilizando la estructura por defecto de Liferay. Voy a utilizar noticias en cards. Ahora quiero 8, porque ahora es un listado más grande de todos. Y quiero paginación, sí, normal o más sencilla. Son las nativas de Liferay, pero nosotros podemos desarrollar nuestra propia paginación. Esto utiliza el Search Container, que es entregado en el contexto de Web Content. Entonces podemos utilizar el Search Container y obtener valores de esta configuración para hacer paginación diferentes. ¿Ok? Voy a guardar. Y bien, en un segundo, uy, un error. ¿Qué pasó? Ok. Eso se pasa cuando hacemos las cosas en vivo. Creo que está para cualquier tipo de contenido. Uy, ¿verdad que está? Exactamente, lo hice la configuración. Gracias. Exactamente. Exactamente. Miren por qué es importante tener nombres de campos con un tipo de padronización, porque y va a mostrar los otros contenidos. Todos tienen name igual y va a funcionar. Pero ok, voy a poner para mostrar específicamente noticias. Ok, nice. 8, simple, paginación y ahora sí. No tenemos suficiente para paginar, pero creo que no es necesario. Es una paginación como cualquier otra. Y bien, podemos hacer la misma cosa de añadir un estilo, de añadir un componente de título. Mira, misma cosa, una margen inferior también. Voy a hacer más rápido ahora. Un alineamiento en el centro. ¿Ok? Y bien, todas las noticias. ¿Ok? Y ahora tenemos una feature que muestra a todas las noticias. Pueden poner 4 para que vean la página. ¿Okay? Voy a publicar y mira, en algunos minutos tenemos algo súper útil. ¿Ok? Eso es Liferay, amigos. Ok,
Bien, vamos ahora al próximo componente. Ya. ¿Dónde está la presentación? Ok, aquí. Vamos a hacer ahora este componente de números de la empresa. Podemos hacer ese componente como... Espera, déjame cerrar eso. Aquí. Listo. Ok. Podemos hacer como contenido web y podemos hacer como fragmento. Pero creo que para ese escenario hace mucho más sentido que sea un fragmento. Mira, estos datos no vienen desde un servicio de números de la empresa. Estos datos no van a venir como... No es necesario un contexto separado para exhibirlos. No vamos a poner números de la empresa en diferentes contextos. Eso es necesario solamente para ese caso específico de mostrar en la home los números de la empresa. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un componente, un fragmento que podemos poner en la página y decir la cantidad de ítems, de columnas que queremos representar. ¿Ok? Y ya lo tengo listo, claro. Ok. Se llama numbers. Ok, números. Listo. Ok. Voy a hacer el fragmento. Diseño. Fragmentos de página. Añadir una nueva página. Y voy a llamar de nuevo fragmento y voy a llamar de números. Números. No números de venta, nada específico porque queremos componentes reutilizables, ¿sí? Ok, voy a poner la configuración primero para que no tengamos aquel error. Listo. Y bien, la configuración es para número de columnas, ¿ok? Igual lo hicimos en el ejemplo cuando estaba introduciendo a la feature de fragmento. Que voy a publicar, que estoy con miedo de este error. Y voy a poner el HTML, el CSS, los dos, súper sencillos, ¿ok? Solo para hacer una bordita, un círculocito, los tamaños de fonte. Y miren, muy importante, estoy utilizando variables, ¿sí? Las variables que hemos creado antes en el Stylebook también funcionan aquí. Funcionan en cualquier contexto, porque está en el DOM, está en el contexto de la window del browser. Entonces, funciona en cualquier escenario, ¿ok? Entonces, básicamente, si yo cambio el color primario del sitio como un todo, cambia todo. Entonces, imaginen, podemos tener como temas listos para casos de usos muy comunes. Imagine que nuestra empresa siempre hace proyectos para empresas de seguro, que siempre tienen una sección noticias, siempre tienen cosas de este tipo. Entonces, imaginen, es mucho más fácil hacer algo genérico para utilizar entre proyectos, entre el mismo proyecto también. Ok, voy a explicar rápidamente, pero ustedes ya conocen el concepto de repetible en el fragmento, ya les he explicado. Calls count, SI, ya puse el número acá para no poner todo aquí. Genero una columna de 6 en mobile y una columna MD en desktop. Ok, tengo hasta 6 opciones, entonces ok, call MD, funciona. Y bien, tenemos editables para el número, aquí, para el título y para el subtítulo, ok. Y mira, hice la concatenación de la ID, de la interacción del list, ¿ok? Muy importante porque IDs deben ser únicos. ¿Ok? Voy a hacer la publicación y utilizar ahora nuestro componente customizable. Muy bien. Log. Números. Drag and drop en la página. Por defecto tenemos 3 cards, pero puedo cambiar a 2, puedo cambiar a 5, a 6, ¿ok? A 4. Voy a poner 3, es más bonito. Voy a hacer la misma cosa que hice acá. Voy a duplicar, que es más fácil. Borro ese de aquí y pongo mis números. ¿Ok? Y mira. Aquí está. Voy a cambiar el color para que se quede diferente. Color del fondo. Blanco. Ok. No. Voy a hacer más. Voy a poner como un... ¿cómo se dice gray en español? Gris. Gris, gracias. Voy a poner como un gris y voy a poner color de texto. Muy bien, hice una feature diferente y ahora Liferay solito puede cambiar los colores. ¿Ok? Mira, es como una otra feature.
claro, es sencilla. Hicimos un código súper sencillo solo para demostración, pero imaginen las posibilidades que hay en este contexto. Entonces, puedo poner el número que quiero, decir que es ventas o clientes o dólares, como quieran, ¿ok? Y algo muy bueno es la posibilidad de cambiar a los libros de estilo. Ahora sí vamos a ver los cambios realmente aconteciendo. Ahora que tenemos las definiciones aquí, ¿ok? Ok, primary, aquí estoy utilizando primary, voy a mostrarles. ¿Ok? Mira, primary, entonces se cambia aquí para un otro color en el proyecto automáticamente. Mira que bueno, los links, todo, basado solamente en la nomenclatura. El botón no se cambió, ¿por qué? Porque hay una definición específica para él. Podríamos, sí, claro, utilizar la misma definición de primary, secondary, de los colores, para que no necesitemos cambiar igualito aquí la definición específica, pero funciona. Puedo poner un color de background en el botón primario, voy a poner como red, y cuando hay un hover voy a poner blue. Y mira, inmediatamente. ¿Ok? Ok. Muy bien. Voy a poner como un poco más. Ok, así hace sentido. Muy bien. Ok, publicar. Ok, creo que hemos pasado un poco del tiempo. No un poco, mucho. Disculpen, amigos. Pero es mucho contenido, es mucha cosa. No, Vamos al a contrario, publicar no, el no, nos sitio. vino, por lo menos a nosotros nos vino de maravilla. Ok. Bien, iba a desarrollar una sección contáctanos genérica, pero creo que ustedes ya comprendieron el contexto de web contents, de fragmentos. Es algo sencillo, pero de verdad espero que estas sencillas observaciones ayuden a ustedes en el proceso de concepción de features en la plataforma. ¿Ok? Agradezco la atención, les pido de nuevo perdón por el español un poco brasileño y agradezco la atención y bien, muy importante. No, ¿Dudas? Bruno, agradecidos contigo. Y sí, tenemos varias dudas acá que nos están Ok, compartiendo en el chat. Los que quieran, por favor, abrir sus micrófonos y decirlo directamente adelante. Veo también muchos conocidos. Conozco también mucha gente acá que no es nada tímida, así que por favor, ok. amigos, David, Mayra, adelante. O el que quiera abrir el micrófono, pues bienvenido sea. Yo empiezo con una, a ver si se animan los demás. A ver, Bruno, en muchos proyectos, cuando uno está con los clientes y de pronto vienen de versiones pasadas de LiveRay, en donde el web content, tú sabes, pues era la actriz a mostrar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces se encasillan mucho con el web content. Y cuando uno les empieza a hablar de fragmentos y de todas estas cosas que al final al cabo les va a traer a ellos muchos beneficios como la inmediatez en cambiar todo, ¿cómo les dices, mira, esto puedes seguir teniéndolo como web content, esto no, porque tu frecuencia de cambio o tu funcionalidad en el dato merece que sea un fragmento? ¿Qué cosas uno le explica al cliente para que vaya adaptando estas nuevas cosas que tienen muchos beneficios? Bien, me imagino que especialmente para esta decisión de cómo desarrollar las cosas, hay motivos muy claros, como limitaciones del fragmento. Claro, cuando tienes algo que necesita el cambio en el exacto contexto, hay limitaciones para eso, que muchas veces necesitamos hacer cambios que no deben ser vistos por el usuario. Y hacer como un switch de clases CSS basado en si estás en el modo de edición no es buena práctica. Entonces, hacemos las configurables de fragment, es posible, pero web contents pueden hacer mucho más. Los web contents, es posible hacer campos repetibles. Es posible crear un campo que se repete. ¿Ok? ¿Cuántas veces yo quiera? Eso es muy importante. El fragmento nunca podría ser eso. Puede ser algo similar con aquel ejemplo que les mostré de list basado en el valor del select. Funciona es un tipo de repetición, pero no es una repetición con muchos campos lógicos y basados en el
en la interacción exacta. Es como, tengo como hacer repetición, pero no tengo como repetir las configurables basadas en la cantidad de ítems. Esa es la principal limitación de los fragmentos. ¿Okay? Es muy bueno, funciona muy bien para la mayor parte, la más grande parte de los escenarios, pero creo que para el cliente es que siempre queremos el mejor para que el cliente utilice la plataforma de la mejor manera. Y los fragmentos casi siempre entregan de maneras más interesantes. Pero imagina que noticias, por ejemplo, no hace sentido que sea en fragmento. Aunque el cliente, yo quiero editar aquí, pero es muy sencillo mostrar al cliente que no hace sentido editar una noticia en una página específica. Cliente, noticia está separada. No sé si estoy respondiendo a la pregunta. Sí. Muy bien, De la muy bien, manera Cristian. correcta, pero creo que no hay mucho lo que hacer en ese escenario. Muchas veces el cliente quiere, eso pasa mucho, Roberto. Claro que sí. Quiero utilizar fragmento porque es increíble, es muy fácil, quiero que el equipo pueda cambiar los datos de manera sencilla. Ok, vamos a hacer en fragmentos, pero tu equipo debe actualizar en la home la noticia principal, en la página de exhibición la noticia, debe crear una página para cada noticia porque no se está utilizando una estructura dinámica como el web content. Totalmente. Vamos dando paso entonces a los que tienen levantada la mano. Cristal, creo que querías complementar algo. Sí, yo no quiero preguntar, quiero complementar que es difícil cuando un cliente viene de una versión antigua para la más nueva, como justificar el costo de desarrollar como todo desde cero nuevamente. Entonces, lo que nosotros normalmente hacemos es mostrar los beneficios de las nuevas funcionalidades y hacer las cosas de lo poquito. Entonces, empezamos por algunas páginas, la home, algunas sesiones, y ahí vamos haciendo de poquito a poquito las otras páginas también hasta que esté todo con las nuevas funcionalidades. Es difícil justificar, pero cuando piensan en los beneficios que el equipo de marketing o de las personas que generan contenido tienen, ahí ven cómo es mucho más simple. Entonces ahí vamos al poquito haciendo el cambio para el cliente normalmente. Perfecto, Cristal, gracias. Ernesto. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Bruno, una consulta rápida. Vos, cuando comenzaste la conferencia, partiste de un tema que, según comentaste, heredado del Style, ¿puede ser? Listo. ¿Vos podrías darnos una orientación rapidita de cómo generar un tema? O si nos recomiendas partir de un tema generado con el Liferay Theme Generator de NPM, o hacer un copia, o sea, un clon de algún tema en específico. Si pudieras comentarnos sobre eso. Ok. Voy a mostrar ahora cómo hacer utilizando el Wyoming. Porque lo que hice en ese escenario específico que les mostré, voy a poner el código en la pantalla. Mira, aquí ese tema viene desde el tema style. Mira, la misma definición que viene, este tema fue generado desde el Wyoming, ¿ok? Igualito. No hay ninguna referencia a Wyoming, pero sí fue generado desde Wyoming. Y lo que hicimos acá, específicamente, es que mira, puedo borrar a todo eso, puedo borrar a todos los archivos del tema. De verdad, porque como estoy utilizando la herencia del tema style, mismo que yo borre la carpeta source, Liferay tiene un build que va a subscribir a los archivos. Sustituir. Ok, gracias. Muchas gracias. Y bien, la estructura de CSS. Voy a generar un tema como Wyoming y mostrar cómo viene originalmente. Ok. Vale, perfecto. En esta pantalla. Y bien, voy a acceder a la carpeta de temas, cd Liferay Themes, cd Lutin. Ok, tenemos la carpeta del tema, voy a salir, voy a crear YO, Liferay, no me recuerdo si es así, pero creo que es Liferay Theme. Liferay Theme Generator, ¿no? Eso, así es. Para instala generator-liferay-theme. Pero para utilizar el Wyoming, no necesita el generator, él ya sabe que es un generator porque es Wyoming. Entonces, puedes poner solamente YO,
YO Liferay Team, que es como YO Generator Liferay Team. Pero el paquete es sí Generator Liferay Team. Muy importante. Ok, voy a poner todo por defecto, ok. My Liferay Team, la versión, uy, 7.4. Oh no. Incluir font awesome o no. Liferay pregunta si quieres incluir por defecto. Puse que sí, ¿por qué no? Y, ok, deja terminar el proceso. Voy a mostrar cómo se quedaron los archivos. En lo que termine el proceso, una pregunta. ¿En qué versión de Bootstrap está basado la 7.4? A la 7.4, de verdad no sé exactamente, necesito confirmar. No te Pero preocupes. creo que aún no es la 4, la 4.6, que es la última release de la 4, creo. Creo que no es la 5, ¿ok? Porque la 7.3 está basada en 4.3. Sí, eso. ¿4.3? ¿No es 6? Ok, es 3. No recuerdo exactamente, pero es una major version. Sí. Me parece que sí es 4.6. Creo que sí. Creo que la viene de Clay. ¿Verdad? Exacto. Perfecto. El Cristal, ¿puedes verificar, porfa? Si en 7.4 la versión de Bootstrap es la misma o si... Yo voy a buscar acá, pero no sé si... Ok, puedo buscar. No es importante, de todas maneras, era solamente para saber. Ok, mira. Ok, esta es la característica de deployment, local app server, estoy en un directorio local. Necesito poner la carpeta exacta de Liferay. Entonces voy a poner slug, Liferay, bundles, concat. Eso necesito concat, ok. Ok. No. Ok, ahora sí. El URL, listo. Ahora voy a mostrar cómo viene el tema desde el momento inicial. Mira, viene prácticamente vacía la carpeta source. No tiene ningún template porque Liferay tiene, cuando hacemos el build, Liferay genera a estos archivos independiente de ellos estar o no en la carpeta. Mira mi tema actual. Tengo en el source los archivos init custom, que es el init customizado, pero hay el init original de Liferay. Puedo poner aquí un init, pero va a sustituir el de Liferay. Pero cuando no pongo un archivo que es necesario, Liferay tiene el build heredado del tema style o del new style. Y mira, el init está aquí. Yo puedo ponerlo acá, igual. Funciona igual. Entonces, Liferay entrega el tema muy limpio, muy vacío. Es verdad. Puedes utilizar el clásico. Puedes basar tu desarrollo en el clásico, porque el clásico ya tiene, por ejemplo, un stylebook, ya tiene tokens. Los tokens son súper genéricos de color y todo, entonces creo que funcionan con otros proyectos tranquilo. ¿Ok? Esto que utilicé aquí, que ven una estructura más robusta de CSS, no es tan diferente. Mira, al final, Liferay solo conoce a dos archivos acá, a main.js y, estoy en build, a main.js en el CSS, ¿ok? Y el entry point, como el entry point del CSS en Liferay es el custom. Nosotros es que hicimos un import específico, hicimos nuestra arquitectura acá. Nuestra arquitectura, no es de Liferay, es como hacemos en consultoría y esto replicamos a todos los nuevos proyectos. Claro, con estas carpetas vacías, pero la estructura ya lista. Porque no es tan buena idea poner todo en el archivo que Liferay entrega, custom.sss. Puedes hacerlo, pero no es tan buena idea. ¿Ok? Pero cuando Liferay entrega un tema vacío, de esta manera, podemos suponer que de verdad es verificado que cuando hacemos el build, Liferay va a poner todos los archivos que necesitan al tema. Y si necesitas cambiar, hay que hacer los temas, hay que poner los archivos. Y para eso, específicamente,
Liferay tiene una buena documentación de cuáles son los archivos de tema. ¿Okay? ¿Cuáles son los archivos importantes? Como les dije, el archivo más importante, no es el único fundamental, pero eso es el más importante, es el portal normal.ftl, es como un index. ¿Okay? Aquí puedo añadir una fuente, puedo añadir la fuente también en el contexto de SAS, puedo poner localmente la fuente. Estos no son directorios de Liferay, ¿okay? Son nuestros. Entonces, claro que Liferay espera algunos archivos en lugares específicos, como el token definition, los archivos de hook, los look and fuse, que es a donde cree. Recuerdan aquellas configurables de tema, de espacio, breadcrumb, crea aquí el tipo y el valor por defecto. Entonces, está vacío, pero ustedes pueden iniciar el desarrollo a partir del tema clásico de Liferay. Entonces, hay en el repositorio de Liferay el tema clásico, disponible para todos. Hay otros temas también. Y creo que es más fácil empezar de esta manera. Nosotros, en consultoría, en Global Services, ya tenemos nuestra propia estructura, pero de verdad no hay mucha diferencia. Fundamentalmente es igual porque al final todo está en el custom CSS. Tengo una estructura de importación y todo, pero al final, cuando eso va a ser convertido a CSS puro, va a tener todas las reglas en el archivo custom CSS. ¿Ok? Entonces, era solo para organización. Ya vi muchos proyectos que ponen los componentes acá, como lug, header, y van definiendo. Pero lo que hicimos fue una arquitectura más interesante, donde incluimos un indexador del proyecto que indexa las cosas específicas. Componentes globales, y dentro de los componentes tenemos un indexador de los componentes. Este tema que tú generaste recién nuevo, ¿ya hereda automáticamente del stylet? Ya hereda del style, y es este que generé ahora. ¿Okay? Decir que el hereda del style es decir exactamente cuáles archivos él va a heredar originalmente. Mira, todos los archivos que ponemos en la source del tema son como una carpeta diff que hay en 6.2, creo. ¿Sí? Hay una carpeta diff. Es la misma cosa. Liferay solamente sacó esa carpeta porque no es tan necesario tener dos carpetas. Solamente que el build incluya estos archivos. ¿Okay? Entonces, básicamente es esto. Si haces el build en el tema style, vas a ver la carpeta acá igualita. Voy a hacer el build. Yeah. Ok. Teams, Liferay, Teams, my Liferay team, group deploy. Ok. Ok, hice el build. Mira ahora cómo está la carpeta build de nuestro tema. Uy, fui el tema lug. Oh, no, está correcto. My Liferay team, mira ahora, ok, está igualito, vacío, no tenemos archivos, aún no tenemos, pero la carpeta build, que es la que va a crear el WAR para Liferay consumir, está con todo que Liferay necesita. Si no, teníamos un error. ¿Sí? Pero si necesitas ayuda para saber cuáles son estos archivos fundamentales, tienes la carpeta build. Antes era más fácil porque tenías una carpeta más clara, la original y la diff. Y sabíamos que la diff eran las diferencias. Sí, pero ahora en la documentación de Liferay que estuvimos mirando, se generaba el tema y después entonces se recomendaba copiar de la carpeta build los archivos fundamentales como el portal normal, el custom del CSS y esas cosas. Vas a poner en la carpeta source lo que necesita cambiar. O vas a poner todas las imágenes, por ejemplo, que Liferay pone acá. Hay imágenes legado de fichos antiguos que aún no fueron sacadas de esta carpeta. Entonces, no queremos poner todo exactamente. Podemos poner una carpeta imágenes, igualita, y no va a sustituir todas, porque es como un div. Él va a mezclar, no va a sustituir todo. ¿Okay? Entonces, cuando añado una carpeta nueva de mis imágenes específicas, ellas van aquí igualito, miren. Spacer, thumbnail, todo está aquí, lo que puse, estas, y las de Liferay específicas. ¿Okay? Entonces, así es. La referencia mejor es la carpeta build porque podemos saber cuáles son los archivos principales. ¿Ok?
Y bien, tenemos portal normal, tenemos el portlet.ftl. El portlet.ftl es el archivo que define cómo Liferay va a renderizar un portlet. Eso es muy interesante. Pocos saben que hay un archivo, eso no se queda en el WebInf por defecto, porque no necesita cambiar como en Liferay muestra el portlet. Pero hay escenarios en distintos clientes que necesitan hacer cambios en todo lo que pueden imaginar. Entonces, cuando necesita hacer un cambio en el portlet, hacemos aquí. Y mira, quien conoce la estructura de un portlet renderizado está reconociendo estas clases. Portlet, portlet topper, que es el menú superior. Todo eso se crea aquí. Entonces, si yo quiero poner algo en el topper específico de mi proyecto, puedo poner aquí. Background, o como quiera. Ok. Hay también, hay el init custom, que es donde ponemos los customizados de init para que no pongamos en el original Liferay. Idealmente, ni ponemos este archivo en la source, ¿ok? Se queda oculto, ¿ok? Pero es importante saber, porque muchas veces necesitamos consumir una variable de free market nativa del init y tenemos que mirar, ¿sí? Como por ejemplo, home URL. No recordaba si era home URL canocase o underscore. Pero viendo el archivo init, puedo saber cómo Liferay hace exactamente, cómo él obtiene esta información. O sea, por TeamDisplay. Ni necesito la variable en otros contextos, pero utilizar básicamente TeamDisplay, get URL at home. Y este mismo servicio es interesante que está disponible en el contexto del JavaScript también. Eso es muy útil. Liferay TeamDisplay.get portal URL, por ejemplo, me retorna el URL de portal. Hay muchas cosas, pueden mirar a las opciones. Ya que estás ahí, ¿te animás a ir a la pestaña Source del inspector? ¿Cómo? Donde dice Sources. Oh, ok. ¿Qué quieres ver? Porque antes en 6.2, cuando ibas a Sources, te aparecía una carpeta con el nombre del tema, que contenía entonces la estructura de tu tema. Pero ahora en 7 te aparece bajo la carpeta O 0. Te lo voy a explicar. Mira, es que el Liferay, desde la 7.0 o 7.1, no tengo certidumbre, pero Liferay utiliza OSGI para manejar los portlets, los módulos, ¿ok? Y OSGI, por definición, Liferay dice el acceso estático y de servicio por esta convención /o las cosas específicas. Entonces, mira, el tema está aquí, igualito, ¿ok? Eso es mejor, es solo diferente del anterior, pero así es mejor porque tiene más previsibilidad de la variable. No hay IDs, no hay nada volátil. Hay simplemente /o, ya sabemos que es /o, es conocido, y conocemos también el nombre del tema. Entonces, si abrimos acá, mira, todo el tema, build, claro, no estamos con toda aquella estructura que teníamos, entonces, más abstraído. Una dist de CSS, que es el bundle que creamos. Y mira, muy interesante también eso. Muy interesante. Les dije que podemos hacer nuestra propia estructura de JavaScript, ¿sí? Usa un app.js y mire, estoy utilizando S6, ¿sí? Import, utilizando las importaciones, utilizando la sintaxis ES6, utilizando las funciones arrow functions. Bien, en ese contexto, déjame mostrar aquí. Aquí tenemos un group file. Todos los temas Liferay tienen ese group file. Estoy mostrando ahora el tema que creamos ahora con Wyoming en vacío, para que vean que hay ya un group file y las tasks que Liferay necesita para hacer deploy, build están en estas group tasks. No necesitamos conocerlas, pero basta que sepan que está aquí y hace este proceso. Y Liferay, y hay una posibilidad de hacer como un hook en estas tasks. El tema cuando hacemos el build, mira, hay varias tasks. Una que hace task crystal build, que hace el clean de las carpetas, envía los códigos, otra hace el build de CSS, otra hace
hay momentos específicos de build y podemos interceptar estos momentos con un hook. ¿Cómo funciona? Voy a mostrarles cómo hicimos en el otro proyecto. Un hook file igualito, mira, tenemos el hook igualito, Liferay tasks, y añadimos solamente eso aquí, ese hook, ¿ok? Fue lo que añadí. Hook function, hook.hook, ¿cuál es la task que quiero interceptar? La build source, antes del build source, que es este aquí, ¿ok? Antes de que empiece a buildar todos los códigos, quiero hacer un build de mi JavaScript. Y mira, no tiene nada que ver con Liferay, solamente la parte donde estoy utilizando las tasks de Liferay diciendo quiero hookear en este momento, pero esto es puramente good, ¿ok? Es puramente good llamando a Webpack, que está incluso utilizando un require desde el paquete Webpack Stream, que está en el paquete JSON, igual a cualquier proyecto. Y bien, retorno un archivo basado en el entry point app.js y retorno un output bundle.js en la carpeta JS.dist. Y básicamente, cuando hago el build, tengo algo unificado. Entonces, eso es solo para mostrarles que no hay definición exacta que Liferay hace para la manera que ustedes tienen que hacer las cosas. Ustedes pueden poner, si quieren, React en el tema. Pueden poner componentes en React y después utilizar fragmentos. Lo que quieran. Claro, hay maneras mejores de hacer las cosas. Hay maneras Liferay de hacer las cosas correctas en el escopo de Liferay. Y hay la especificidad de los proyectos, que muchas veces necesitan que salgamos de nuestra zona de confort, ¿sí? De tener este tema sencillo y todo. Imagínate, cambiar el wrapper del portlet es algo muy, muy distinto, ¿sí? Okay. Excelente. Muy bien, que tenga ayudado con esa idea de tema, ¿ok? De tema vacío, tema... Es que ustedes ven tantos archivos acá, imaginen que yo estoy obteniendo de otro lugar especial de Liferay. No, eso fue creado por nosotros. No es algo que Liferay tiene y ustedes no saben dónde encontrar, no. Es propio, ¿ok? Es importante que sepan a dónde Liferay mira. Es el custom CSS, el main.js y tenemos el portal normal. Mira, este archivo bundle está siendo incluso por el portal normal. Mira, aquí. Estoy incluyendo. Este Liferay.js es solo una forma más bonita que Liferay tiene de hacer el control de cache de las inclusiones. Pero es igualito a poner acá un tag de script, ¿ok? Igualito. Script. Esa no me la sabía. ¿No lo sabías? No. Bien, es como he dicho, no hay límites. Puedes poner lo que quieras. Mira, puse una font de Google aquí, para que no tuviera el trabajo de añadir el CSS y todo, solo para hoy. Entonces, puse la fuente acá, más rápido. ¿Okay? Puedes hacer lo que quieran. Ustedes pueden hacer un sitio entero en el archivo portal normal. Ese es el nivel de flexibilidad de los temas. Lo que hay en este archivo, vamos a mirar. Tenemos un header, ¿ok? Y mira, Liferay tiene su propia interfaz, ¿sí? Tenemos el sitio, nuestros customizados, y Liferay tiene su propia interfaz, ¿sí? Tiene una barrita de control, tiene cosas específicas del visual Liferay que no necesitamos necesariamente utilizar en el proyecto, ¿ok? ¿Cómo Liferay incluye esas cosas? Así, con este body top include. Con este top head include. Eso aquí son las tags que dicen a Liferay. Aquí es el header en mi portal normal. Si necesitas poner algo, este es el lugar. Este es donde está el include del top head. Aquí es donde está el include del body top. Eso es como para hacer hooks. Es como marcación de un lugar. Para caso alguna feature necesite hacer un hook, hay una identificación. Aquí es la parte main content. ¿Ok? Esta parte de aquí, mira, hay nuestro header, este es el wrapper. Liferay necesita este wrapper para entender a dónde termina Liferay y dónde empieza nuestro proyecto. Aunque hayan interacciones entre Liferay y nuestro tema. Mira, esta es la parte customizada donde pusimos nuestro header. Pero aquí hay una parte que es intrínseca de Liferay. ¿Ok? Liferay necesita esta parte central aquí para que diga. Eso significa básicamente Liferay. Aquí es la parte central del sitio. Aquí es donde tú vas a poner los portlets, tú vas a crear las áreas de
dropability y todo. Entonces, básicamente eso. Entonces, si yo borro todo, el tema funciona, ¿ok? Si yo borro todo, de verdad, el tema funciona. El builda. Él necesita los archivos de build. Probablemente vamos a tener un error después de ejecutar ese tema vacío. De verdad no sé, creo que no. Creo que no va a tener error, porque lo que necesita para hacer el build es el package, el live team, toda la información del paquete. Pero ok, solo quiero probar un punto de que hay total flexibilidad y ustedes pueden poner un proyecto React sin Liferay en el portal normal. No hace sentido, pero solo para ilustrar cuánto es customizable. Okay. Vale, gracias Bruno. Mayra tiene preguntas. Listo. Hola Mayra. Hola, buenas noches para todos. Es una pregunta súper chiquita. Es que cuando, Bruno, tú decías que colocabas, o bueno, customizabas el content, tú lo haces como, lo declaraste como una clase el content y después en el style book le pusiste, pues lo definiste como una variable y después el token. No, como... los tokens automáticamente ya generan las variables CSS. Yo no tuve que declarar las variables. Y cuando digo las variables, estoy hablando de las variables CSS, no las de SAS. ¿Okay? Las de SAS yo creé. Pero Lifeay con los tokens crea automáticamente a las variables basadas en el nombre. Lo que hice, lo que necesita ser hecho es una camada entre la comunicación de lo que Lifeay definió como variable y la aplicación de las variables. No necesitamos hacer la interacción con tema, ¿ok? No es necesario tener un archivo a donde yo obtengo estas variables y utilizo las pongo en una variable SAS o las pongo en mi header en el tema. Eso no es necesario. Estoy haciendo porque es una arquitectura recomendable. Es más fácil tener ya las variables, ya hacer la camada de conversión, ya crear las clases de estilización basada en las variables. Es mejor, porque si necesito cambiar las variables, va a ser refletido igual. Los datos vienen igual. Entonces, creo que en este contexto, ahí, déjame... Hay un otro archivo acá que puedo mostrar. Un minuto, ¿ok? Ok, mira. El archivo que hice acá para el header utiliza a las clases, a las variables que hice en SAS, ¿ok? Esta variable viene desde el archivo variables. Esto es porque yo hice así, pero podía estar en el mismo archivo, ¿ok? Y mira, aquí están las variables, spacer, todas que creé. Y ese var es generado por Lifeay. Yo ni sé a dónde está exactamente, pero sé que Lifeay pone en la página, al final de la página, él añade una tag style y declara para que utilicen en cualquier lugar. Lifeay hizo eso porque no necesitamos preocupar de lo que va a pasar. Ya estamos diciendo en el momento de creación, ya estamos diciendo cuál es lo que queremos crear. Mira, type, CSS verbo. Quiero crear una variable CSS. ¿Cuál es el nombre de la variable? H5 font size. Así es, eso genera automáticamente en Lifeay en el contexto del tema y para eso el tema necesita decir a Lifeay a dónde poner las cosas. Por eso aquellas cositas que les mostré ahorita. ¿Okay? Sí. Entonces Lifeay hace exactamente eso. Añade las declaraciones y nosotros, si queremos, hacemos una camada de conversión para crear clases basadas en estas variables. O podemos consumir directamente. Podemos crear el web content que hemos creado utilizando, mira, okay. Aquí está.
Cuando estoy haciendo, mira, mi contenido web, mis fragmentos, mejor. Ejemplificar. Fragmentos, vamos a números. Cuando utilizo colores, no estoy utilizando variables acá. Estoy utilizando exactamente lo que Liferay entregó. Porque aquí, claro, estoy en CSS, no tengo el contexto de SAS del tema. ¿Ok? Y antes, lo que hacíamos era crear variables de color en el SAS. Y estas variables no estaban disponibles acá en otros contextos. Entonces era un poco difícil. Teníamos que tener siempre clases de color. Que es similar a lo que hacemos ahora. Pero ahora tenemos la definición en Liferay. Es el único cambio. Aún utilizamos a menudo en los proyectos una estructura propia de SAS, ¿ok? Ajá. Pero ahora tenemos una camada más, que son los tokens, que es ahora de dónde vienen los datos exactamente. Y cómo vamos a tratar ellos. Nosotros podemos definir en el tema o individualmente ¿Sí? en los fragmentos. ¿Está claro? Sí. Bien. Listo. Ok, ¿más dudas? Juan, ¿tenías alguna pregunta o ya te la resolvieron con lo que iba explicando Bruno? Sí, más o menos la resolvieron. Mi única pregunta es, en ese archivo de JSON del token definition, ¿ese afecta directamente a las opciones que tenemos disponibles en el stylebook? O sea, ¿así podemos añadir más variables en la interfaz? No, exactamente. Ok. Buena pregunta. Un tema puede tener una definición de token. Porque eso hace sentido. Bien, vamos a pensar. Mi tema tiene especificidad de mi proyecto, ¿sí? Entonces, mi proyecto, basado en estas especificidades, va a tener términos de cosas relacionadas a estilo. Imagina que un equipo de design me entregó un Figma con 5 tipos de botón o con 2 tipos de botón. Si hay 5, voy a crear variables para 5. Si hay 2, voy a crear variables para 2. Si necesito algo más manejable, no voy a crear botón específicamente. Voy a crear nomenclaturas de uso. No voy a crear botón, voy a crear nombres de color, voy a crear nomenclaturas para propósitos visuales. De esta manera, no necesitamos siempre añadir nuevas definiciones al tema porque ya creamos algo basado en el proyecto. Y esa es la razón por la cual Liferay hizo de esta manera. Hizo de esta manera. ¿Okay? Ok, listo. ¿Está claro? Sí, está claro. Okay. Perfecto, creo que... ¿Ibas a decir algo, Juan? Sí, perdón, y tenía otra pregunta más relacionado a lo de Webpack y el JavaScript. Yo había leído por ahí en la documentación que Liferay tiene para el manejo de dependencias tiene el AMD Loader. ¿Parte de eso lo usas ahí o qué otras recomendaciones hay para cargar librerías en Liferay? De verdad, cabe a usted definir cómo quiere utilizar. Si le gustan los AMD loaders, puede utilizarlos. ¿Cómo creamos? Los JavaScripts generalmente son mucho genéricos y nosotros gustamos de utilizar sintaxis más modernas, S6 y todo. Imagina, tener que utilizar código retrocompatible con Internet Explorer. Es terrible. Entonces, utilizamos ese contexto de Webpack porque tenemos total control de la transpilación, del Babel para cambiar en un JavaScript compatible con Internet Explorer. Entonces utilizo algo, functions, utilizo todo. Los AMD modules van a ser módulos cargados estáticamente, sí, pero dependiendo de dónde voy a declararlos, la utilización no es tan sencilla. ¿Okay? Pero ese es su criterio. Nosotros no utilizamos a menudo en los proyectos, ¿okay? Porque casi siempre las necesidades de JavaScript son directamente relacionadas a como features del header, como una interacción de header, mostrar un menú, crear una definición global de modal. Esas cosas no necesitan estar en módulos separados. El tema ya funciona como... Sí, solo una. ¿Y el número se tiene aquí? Sí. Uy. En el momento que me envías. Vale, creo que Ok. se coló algo de audio. Bueno, ya para terminar, Bruno, nos decía Cristal por el chat que te va a pedir el enorme favor si nos puedes dejar estos recursos en un GitHub.
para que los podamos compartir, y creo que con esto, si alguno de los asistentes, el novio o la novia les pidió un portal, ya se los pueden hacer en 7.4 con la ayuda de estos recursos. Ese es 7.3, ¿ok? No es 7.3. Aún no. Hay Así algunas que diferencias, pero esta estructura es similar. Es similar. Muy agradecidos contigo, Bruno. Muchas gracias, la verdad que de mucho valor todo lo que nos has transmitido. Voy a hacer el commit ahora y envío a ustedes el repositorio. Y ahora ustedes van a tener la estructura que utilizamos todos los días para temas. Hagan un buen uso.